Pero mucho más allá del pensar psicológico, existe la mente solar contemplativa, que es la meta, que es la propuesta, que es el llamado, la exhortación a la audiencia. Eso se crea. Sí, Dani, me llegó una pregunta, me sale. Tú hablaste del sentido íntimo de la esencia. Entonces yo quisiera que tú le explicara un poquito a la gente, a nuestra audiencia, esto, pero vamos primero a un tema musical y posteriormente responderé esto que te estoy exponiendo. Bueno, Dani, yo te tenía una pregunta tú hablaste de los sentidos de la esencia, de la conciencia, sí. ¿Podemos explicar un poquito eso? Sí, Edesio, gracias porque tu inquietud o tu pregunta o el planteamiento que haces nos permite a nosotros de alguna manera comentar más o ampliar más el tema de exhortación que estamos abordando. La esencia en sí tiene infinitud de sentido, porque como ella es la expresión más pura y simple del ser que deviene manifiesta para encarnar en la vida y autorrealizarse y aprender en sí la vida física, porque una cosa es la vida física y una cosa es la vida espiritual. Entonces ella posee inherentemente, por facultad del ser, que es Dios, perfectamente, en toda su plenitud, en toda su omnisciencia y en toda su omnipresencia, los sentidos inherentes a captar la vida en cualquier espacio, en cualquier dimensión, en cualquier acontecer. Esos sentidos son infinitos y uno de ellos es la percepción instintiva de las verdades cósmicas y la intuición. Después de viene la polividencia, etc. Entonces, este sentido, manifiesto en sí en ella, nos permite captar la vida y para ello ella no necesita del pensamiento. El pensamiento es algo accidental que se sucede porque carecemos de un cuerpo mental y lo que tenemos es un grupo de energía manásica distorsionada, conglomerada en un cuerpo bioplástico que pudiéramos llamar Jai en los misterios egipcios, o que pudiéramos llamar mente o intelecto, o si le queremos decir entendimiento, o le queremos decir el cuerpo mental humanoide, lunar, o el cuerpo protoplasmático lunar, con más exactitud nos aproximaríamos. Entonces, en este estado de amorformidad de esa energía manásica, lo que ella trae como mecanismo mental, dijéramos, en asociaciones psicológicas por antítesis de lo que llega a su interior a través de los sentidos físicos. Entonces, entre los sentidos físicos se aportan impresiones a la mente, y que como mecanismo de esa mente asociativo o disociativo, a través de las antítesis o de las fuerzas polares de esas mismas impresiones, crea representaciones, y que de alguna manera a través del recuerdo de esas impresiones genera un concepto, y todo esto se llama pensamiento. Pero repito, la esencia, el ser, no necesita de pensamiento. Sin embargo, eso está sustituido por un cuerpo mental solar, pero en este caso hay que crearlo. Ahora bien, ¿por qué también es necesario cambiar la forma de pensar? Porque si no cambiáramos la forma de pensar, no captaríamos la enseñanza gnóstica en su expresión netamente literal en forma correcta. Fíjense ustedes, la posibilidad de entender la gnosis, al menos literalmente, al menos como humanoide, se pierde cuando no cambiamos la manera de pensar. Porque el que cree en sí, que tiene conocimiento y que está consciente y que tiene méritos de todo tipo, y en ese estado asume la enseñanza gnóstica, comete un error de plano, de entrada. Porque para entender la gnosis primero tenemos que expresar gratitud y amarla mínimamente. En segundo, necesitamos cambiar la forma de pensar, porque fíjense ustedes, ¿por qué nosotros los estudiantes de la gnosis generalmente somos insoportables? Vamos a ser sinceros entre nosotros mismos. Porque una cosa es el estudiante de la gnosis en el mundo social, que puede ser inclusive muy simpático. Pero entre nosotros los hermanos, ¿por qué en el fondo hay aquello de separatividad y de no hermandad? Ciertos conflictos, no muy profundos, pero sí, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nosotros nos vemos como ego. ¿Pero por qué nosotros nos vemos como ego? Porque no nos miramos a sí mismos como ego. Y deberíamos de verlos como seres humanos, como seres que somos uno solo. Exacto. Entonces, si nosotros nos viéramos a sí mismos como esencia,
embotelladas en el ego, tuviéramos compasión con nuestros hermanos y también comprenderíamos que ellos son esencias embotelladas en el ego. Entonces ya nuestra palabra no sería hiriente, ya nuestros ojos no serían, dijéramos, con ese conflicto controvertido de desconfianza, no. Y ya no se discutiría que yo hice, que yo dije, que yo mantengo, que yo sé, que yo ordeno, que yo limpié, no. Ya no se deja ni siquiera hablar, sino sale el yo. Y esto es horrible. Entonces, se manifiesta la autoconsideración. Sí, entonces en ese sentido nosotros somos como insoportables. Ahora bien, por eso es que es fundamental cambiar la forma de pensar, porque si en lo personal y en lo individual dijéramos, cambiamos la forma de pensar, entonces a nivel colectivo, a nivel del grupo, a nivel de comunidad, entonces ya menguaría muchísimo los conflictos y los enfrentamientos, porque habría respeto, habría lo que se llama consideración de nuestros semejantes, había empatía colectiva, habría lo que dijéramos integración de ese cuerpo o membresía social, y esto traería como consecuencia unas relaciones, dijéramos, muy favorables. Una sociedad diferente. Una sociedad diferente y fuera de mucho provecho, porque se cambió el pensamiento colectivo, esa forma de pensamiento colectivo. Porque una cosa, nosotros nos asociamos y deviene como relación unilateral, la bilateral o multilateral, como logia. Entonces, si estamos reunidos puros egos, eso es una logia negra, eso no es una logia blanca. Entonces, parece bueno eso que entonces esto es muy interesante de reflexionar, porque si nosotros somos criminales, de fondo criminal, nos vamos a asociar con santos, con Cristo viviente, ¿no? No, jamás. Entonces, debemos reflexionar y antes de decir o de pensar, es mejor que nos revisemos el ojo para sacarnos la viga que tenemos, porque es muy interesante esto de cambiar la forma de pensar, porque seríamos hasta más aceptables, menos insoportables. Porque y favorablemente para uno también, fíjate lo importante. Sí, no porque solamente para los demás, sino para uno. Pero cuando uno anda alzado, bravo y quería hacer las cosas a capricho, entonces se hace uno daño y hace daño a los semejantes. No, y hay otro punto, Edesio, permíteme, que es con respecto al gran arcano. Claro. Allí ya, al nivel del amor, de la transmutación metálica, debe haber mínimo armonía o gran atracción sexual. Por supuesto. Pero entonces, si hay una discusión todo el día, el ego, como sabe que transmutando las sustancias crísticas, él va a perecer, entonces él quiere fraguar la unión, el matrimonio, el amor, aquel impulso terrible que viene del logo, haciéndonos la discusión, haciendo la polémica, pelea, sí. Poniendo el ego, que yo. Entonces ya allí, como eso realmente es insoportable en el fondo, entonces el corazón se quebranta y la relación, aquella que puede fluir armoniosamente y crísticamente, la transmutación metálica, se ve interrumpida, interferida. Y incluso, y muchos de los hogares se han destruido por eso y dejan los niños, se pierde todo, ¿verdad que sí? Sí, por identificarnos con esos yoes y por no cambiar la forma de pensar. Bueno, sí, así es la cosa. Vamos a ender a otro tema musical, porque y la primera en sintonía en todo Barquisimeto y parte de Caudaro y Yaritagua, que dice el amigo Helio. Continúa, Dani. Voy a terminar nuestro compartir esta mañana, ya en Cantos de mi Tierra, finalizando, concluyendo de que si no somos posibles, si no hacemos posible el cambio en nuestra manera de pensar, realmente cometeríamos un error, porque anularíamos la posibilidad de transformarnos radicalmente y de despertar nuestra conciencia, porque ni siquiera funcionaría la autoobservación psicológica, porque se convertiría en una función mecánica, en una práctica mecánica. Esto lo digo porque una de las piedras angular, después de la autoobservación psicológica y del recuerdo de sí, en lo que respecta al despertar de la conciencia, es cambiar la forma de pensar, porque sabemos que Pilatos está simbolizado en el Evangelio crístico, en primer lugar por el burro o por el borrico que montó Jesús el Cristo para entrar a Jerusalén celestial en un domingo de Ramos, pero también simboliza a Pilato, es decir, nos justificamos. Entonces, cuando el ego se queda con la gnosis, él se justifica más y nos hacemos inclusive insoportables. Entonces, el punto de reflexión es que trabajemos sobre sí mismos y cristifiquemos la mente, pero primero debemos crearla. Vamos a destruir los yoes que están en nosotros, que nosotros mismos creamos, y vamos a crearnos el cuerpo mental solar.
para que seamos un arhat del entendimiento cósmico a un señor de la mente universal que tiene derecho a aportar el imperator de la vida y el cetro de poder, el emperador verdadero. Ahora bien, Perdón, Dani, tenemos un mensaje ahí, tú lo vas a responder. sí, enviaron un texto donde hacen una reflexión muy interesante y ciertamente quiero darle apoyo porque el texto habla de Mateo 6:33 y el Salmo 85:13 con respecto a que la sabiduría y el amor que debieran de venir de Dios y del reino de Dios. El Evangelio es el reino de Dios, o lo que se conoce en gnosticismo puro como el Regnum Dei o el Magis Regnum. Es decir, la divinidad del amor y del amador, es el Cristo, Salvador nuestro, expresado en la vida social. No hay vida más superior socialmente que ser cristiano, pero ser cristiano cristificándose, que es distinto. Un cristiano de nombre. Ajá, que es distinto. Ahora bien, siendo el reino de Dios, o el Magis Regnum, o el Regnum Dei, o el anfiteatro de la ciencia pura, primero la necesidad, y que después todo lo vendrá por añadidura, en el interim, esta es la justicia. Entonces, de la sabiduría deviene el amor, y del amor y la sabiduría debiera de venir la justicia. En ese caso serían divinas o serían de Dios. Hecho el comentario, vamos a hacer la petición. Sí, dale pues. En el nombre del Cristo, por la caridad universal, de acuerdo a la ley, en tu misericordia, en tu luz, en tu majestad, te suplicamos, Cristo nuestro Salvador, a nuestro Cristo íntimo, que descendiste del Sagrado Absoluto Solar para enseñarnos con tu vida, que eres el primogénito de los muertos, la sabiduría de la libertad, de la liberación, porque creemos en el Cristo que venció a la muerte y que resucitó y que ascendió al Padre, y que es un Paramartasaya glorioso. A ti te suplicamos que así como sanaste a los enfermos cuando estuviste en la calzada asoleada de Jerusalén, te apiades de nosotros y sane nuestro espíritu, sane nuestro corazón, que nuestro corazón sea bendecido en tu amor para que lleno de paz nos nutra de vida y que ya en nuestros hogares reine la belleza, el amor y la paz, que en la mesa nuestra no haya carestía y que ya la discusión, la palabra hiriente sea cesada y encadenada en el abismo, y que podamos tener dicha, que podamos tener prosperidad, que podamos tener salud y que realmente seamos sanos en tu palabra, que realmente seamos prósperos y que la paz venga a nosotros y en nuestro espíritu. Que nuestra esencia sea fortalecida para que podamos vencer al yo que nos separa de ti y que podamos triunfar y ser victoriosos sobre el yo, sobre las pasiones. Amén. Así sea.